Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa 70 veces 7, el programa que busca la perspectiva espiritual detrás de los problemas de todos los días, de los problemas naturales. Estamos hoy con Ken Mattox, que viene desde Estados Unidos a visitarnos, y mi nombre es Felipe de Stefani, pastor de la iglesia Huayo en Argentina, que está situada en Avenida La Prida, 4149, en Vicente López, en la localidad de Villa Martelli y Vicente López. Así que estamos hoy con Kent. Ken, gracias por estar aquí. Realmente lo apreciamos. Y hoy quería preguntarte sobre el tema del perdón. Hoy en día mucha gente busca venganza, quieren hacerlo. Básicamente quieren justicia. Muchas personas han sido perjudicadas y con razón buscan venganza. Pero hemos descubierto, y sé que tú y yo realmente compartimos esto, que eso, afán de venganza, a menudo nos lleva a lugares donde no queremos estar. Y dime, ¿qué piensas sobre eso? ¿Qué has experimentado en tu propia vida? Bueno, es un placer estar aquí contigo. Gracias. Gracias, maravilloso. He sido testigo y he experimentado los efectos perjudiciales que tiene la falta de perdón. Y por eso entiendo las consecuencias que pueden llevarnos a todos a tener la oportunidad de guardar rencor o de no perdonar. Pero he sido testigo del efecto perjudicial. De hecho, la ciencia dice que la falta de perdón puede producir enfermedades mentales, ansiedad, trastornos de estrés. Mi esposa, Beverly, de hecho, tiene su propia historia de falta de perdón. Su padre fue muy abusivo con ella de niña, con su familia. Terminó siendo un delincuente convicto por un cargo de asesinato, fue a prisión y pasó 37 años en la cárcel. Y de hecho, ella sentía tal falta de perdón hacia su padre que cuando nos conocimos, en realidad me dijo que él no estaba vivo, porque ni siquiera quería hablar de eso. Y así que, por supuesto, antes de casarnos, me contó que en realidad sí tenía un padre y que estaba en prisión. Pero durante 16 años ella mantuvo ese resentimiento sin perdón. Fue muy abusivo con los hermanos. Estoy hablando de un abuso terrible. Así que con razón. Pero el impacto que eso tuvo en su cuerpo físico terminó con diverticulitis, un problema muy grave en su organismo y dolor crónico, así como enfermedad crónica y persistente. Y nosotros recién habíamos comenzado a servir al Señor de verdad. Y era como que cada vez que ella abría las Escrituras, encontraba algún pasaje sobre el perdón. Y ella sabía que de alguna manera la falta de perdón estaba relacionada con su estado físico. Que eso le estaba pasando factura físicamente a su cuerpo. Y nosotros fuimos testigos de eso de primera mano. Dicen que incluso algunas personas manifestaciones de cáncer de huesos provienen directamente de la falta de perdón. Así que la pregunta es, entonces alguien me hizo daño en el pasado, ¿verdad? Esa persona es culpable. No hubo ninguna responsabilidad de mi parte. Yo era completamente, ya sabes, inocente en todo el asunto. Así que ellos realmente merecen un castigo. Sí. ¿Cómo puede una persona que pasó por todo eso llegar al perdón o entender que guardar rencor o tratar de vengarse en la vida, al final de cuentas, eventualmente le hará daño? Siempre escuchamos, pero lo oímos como, no sé si la gente en la audiencia lo ha escuchado, pero eso de que la falta de perdón es como beber veneno y esperar que otra persona muera. Exactamente. Pensar que tu rencor hacia esa persona le está haciendo daño. Solo te haces daño. Cierto, esa es la realidad. Creo que es 100% exacto. Lo he presenciado con mi esposa Beverly.
Creo que la clave para desbloquear eso es darse cuenta de que la falta de perdón no siempre significa reconciliación. Así que si fuiste terriblemente abusado o muy maltratado por alguien, eso no significa que tengas que volver a tener una relación con esa persona. Puedes perdonarlos, liberar eso de tu corazón si así lo decides y no reconciliarte. Así que estás volviendo al concepto de perdón. Sí. Entonces no significa que, entonces significa que de alguna manera estás aflojando, soltando, liberando eso de ti mismo, llamémoslo al universo, para decir, ¿sabes qué? Si esta es una mala persona y ellos van a seguir haciendo cosas malas como las que me han hecho a mí de alguna manera, el universo se encargará de eso por ellos, pero yo no puedo ser eso. No puedo arreglarlos y no puedo arreglar la situación, pero sí tengo el poder de perdonarlos. Y eso es poderoso cuando lo piensas, porque ese poder sí lo tengo. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que piensa que no, lo que realmente quiere es castigo? Quiero que esa persona sufra. De la misma manera que yo les he hecho sufrir. Jesús dijo, ya sabes, escuchaste ojo por ojo, diente por diente. Ya sabes, ya no hagas eso. Y lo sabemos porque lo hemos leído, pero la pregunta es, el ira y los sentimientos internos y profundos dentro de una persona, sabes, la mayoría de las veces simplemente gobiernan lo que esa persona va a hacer y la mayoría de la gente busca venganza. Quiero decir, escuchamos en el mundo todo el tiempo personas que tienen ¿cómo le dices realmente a una madre que ha perdido a un hijo en un robo o asesinato? Cierto. Que no tiene que buscar venganza por eso o justicia para esa persona involucrada en absoluto. Aquí lo entiendo un poco mejor. Así que la pregunta se vuelve, ya sabes, ¿significa eso que quieres estar con esa persona? No. No, pero en algunos casos quiero decir sí se debe imponer un castigo. Así que si es un caso criminal, debería haber un castigo. Hay una diferencia. Sí, pero yo no tengo el poder de castigarlos. Y entonces la ilusión es, mi falta de perdón los está castigando, pero eso no es verdad. Mi falta de perdón solo me está castigando a mí porque me aferro a ella. Por ejemplo, como expliqué antes, mi esposa tenía un motivo legítimo para estar en contra de un padre abusivo con toda su familia y su madre, pero a pesar de todo, ella misma se da cuenta de que no puede dejarlo ir. Así que dice, tenemos que ir a ver a mi papá en la cárcel. Después de 16 años sin contacto, ella hace los preparativos. Y vamos, un largo viaje de 8 o 10 horas para ver a su papá en la cárcel. Entramos a la prisión donde él está y él sale. Y durante 3 horas estuve allí, mi esposa y nuestro hijo menor en ese momento, durante 3 horas. Él no le dirige ni una sola palabra a ella. Wow, solo me habla a mí y solo reconoce a su nieto, nuestro hijo. No le dice ni una sola palabra a mi esposa. Así que al final del tiempo, la visita está por terminar debido a las limitaciones de tiempo de la prisión. Justo antes de eso, mi esposa cuenta que él le dice, si no hubiera sido por tu esposo y tu hijo, ni siquiera habría venido aquí a esta reunión. Ni siquiera quiero verte. Él le dijo esto a mi esposa. Mi esposa dijo, no me importa eso. Lo que me importa es que no puedo seguir cargando este odio hacia ti. Así que no vine aquí para que me ames. Vine aquí para decirte, te perdono. Y te libero de mi corazón y de todo el daño que le hiciste a mí, a mis hermanos y a mi mamá. Y salió. Pero cuando salimos de esa prisión fue como si ella hubiera salido de una prisión espiritual. Y no fue por la respuesta de él. Fue porque ella liberó eso de su corazón. Y Felipe, inmediatamente cosas asombrosas empezaron a suceder. Toda su familia comenzó a reconciliarse como una unidad familiar.
Su salud volvió a florecer. Las bendiciones financieras empezaron a llegar a nosotros. Las bendiciones espirituales comenzaron a ocurrir y supimos que todo estaba ligado solo a eso, que ella había bloqueado el flujo de la vida por su falta de perdón. Y aquí pasaron los años. Él estaba cumpliendo una cadena perpetua, pero en realidad salió de prisión y vino a vivir con nosotros los últimos 3 años de su vida y estuvieron totalmente reconciliados como familia. Así que hemos experimentado el poder del perdón, pero no siempre soluciona el problema, pero soluciona tu problema. Porque ahora ya no te aferras a eso y no estás experimentando las dificultades, el dolor, los problemas traumáticos, emocionales y físicos que la falta de perdón puede traer. Bien, entonces hablamos de una prisión espiritual, una prisión práctica y también una prisión natural en términos de problemas de salud y demás. ¿Qué dirías tú? Es una forma práctica de explicar la parte del lanzamiento. O sea, en la práctica, ¿qué significa eso? Ya no piensas más en esa persona, ¿qué es realmente soltar? Para mí, es una cuestión de fe. Es la decisión. Simplemente porque sabes, cuando recibes una revelación sobre algo, te das cuenta de que mi falta de perdón no lastima a nadie más que a mí. Cuando tienes esa revelación, es más fácil soltar eso, dejarlo ir. No es que los pensamientos no regresen, pero tenemos una elección. Deuteronomio dice, hoy pongo delante de ti la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Escoge la vida. Así que tenemos una elección, en mi opinión. El perdón es una decisión que tenemos. No podemos cambiar el hecho de lo que nos hicieron, pero sí podemos cambiar nuestra respuesta. Y para mí, cuando me doy cuenta, por revelación, de que tengo el poder de perdonar, eso me devuelve mi poder. Porque si tú me abusaste, yo no tenía poder para protegerme. Pero sí tengo el poder de retener eso o dejarlo ir. Y para mí, eso te devuelve tu poder cuando soy capaz de soltar eso y perdonar a alguien. Y luego, por supuesto, la revelación de que tal vez yo no hice algo tan malo como lo que me hicieron, pero también he necesitado perdón en mi propia vida. Cierto, sí. Exacto. Ahora que lo mencionas, como bien dices, Jesús dijo que si no perdonas, no serás perdonado. Y ese es otro aspecto completamente diferente del asunto, ¿verdad? Porque eso es algo espiritual, una verdad. ¿Por qué pediría Él que perdonemos antes de perdonarnos a nosotros? O tal vez al mismo tiempo. Pero ¿por qué sería esa una condición? Y creo que esto es, sin duda, un muy buen momento para ir a una pausa comercial. Tengo más que decir sobre eso. Muchas gracias por estar aquí, audiencia querida. Estamos con el pastor Kent Mattox y volvemos en un segundo después de este corte comercial con nuestro programa 70 veces 7. Bueno, y regresamos al segundo bloque de nuestro programa 70 veces 7, el programa de la Iglesia Guayo, Argentina, en la Prida 4149, Villa Martelli, Vicente López, donde vemos la perspectiva espiritual detrás de los problemas naturales. Y hoy estábamos hablando con Kent antes del corte, con Kent Mattox, que viene de Estados Unidos para estar con nosotros, sobre el asunto de la falta de perdón y de la necesidad de venganza, ¿no? Y una de las cosas de las que hablábamos era sobre el hecho de que uno puede intentar no perdonar o buscar revancha, pero muchas veces no se da cuenta que eso en realidad es peor para uno que para la persona. Entonces hablábamos de la diferencia entre perdonar e intentar reconciliarse. Uno puede perdonar sin intentar reconciliarse. Y finalmente habíamos terminado el bloque con la idea de que Jesús nos pide en la Biblia perdonar para después ser perdonados. Entonces, de nuevo, ahora
hablemos un poco sobre esa idea de que tenemos que perdonar antes de ser perdonados. ¿Y por qué crees que es así? ¿Y por qué Jesús pide eso? A menudo he mirado esa escritura, ya sabes, donde Jesús dijo, si ustedes no perdonan, no pueden ser perdonados, o no puedo perdonarlos. Bueno, no tiene sentido que Jesús no pueda perdonar. ¿Cierto? Así que lo que siento que eso realmente significa es que si no perdonas, nunca serás capaz de recibir el perdón de Dios. Porque tú mismo te bloqueas de eso. Y entonces, mientras yo siga aferrado a mi falta de perdón, mi alma, mi conciencia, es muy difícil que reciba el perdón de Dios. No es que Dios no esté listo para perdonar, porque obviamente Él puede perdonar por sí mismo sin ninguna de nuestras acciones, pero eso nos bloquea de recibirlo. Nos bloquea de recibir el perdón de Dios porque estamos guardando ese rencor profundo en nuestro corazón, lo cual nos impide recibir. Así como mi esposa, obviamente Dios quería bendecir a su familia, bendecir las finanzas, bendecir la salud, pero existía ese bloqueo, incapaz de recibir lo que Dios estaba tratando de darle hasta que ella soltó ese perdón. Así que el perdón en realidad es una prisión. Es como una prisión, es como una puerta que se cierra y te impide recibir ciertas cosas de Dios. No es que hace, como decías, no es que Dios... No, Dios lo hace, nos lo hacemos. Jesús dijo en Mateo 6 que un hombre en prisión no será liberado hasta pagar el último centavo. Sí, exactamente. Y es ese concepto. Sabes, creo que en las epístolas uno de los apóstoles hablaba de Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿Verdad? Sí, Pedro. Pero Pedro, ¿cómo es que dice una vez, 2 veces, sabes, 7 veces? Y lo asombroso es que el Señor responde 70 veces 7, ¿verdad? 490. Siempre me ha parecido interesante, 490, pero luego cuando estudias hebreo, 490 significa infinito. Así que en realidad él estaba diciendo, nunca deberías dejar de otorgar el perdón, ¿verdad? Y entiendo que también es un proceso, Sabes, a mi esposa le tomó años atravesar ese proceso, pero vale la pena el trabajo espiritual doloroso y trabajo psicológico que implica soltarlo, porque ahí encuentras la verdadera libertad. Hablemos un poco más sobre el matrimonio, porque en mi experiencia personal, lo que yo veo, sinceramente, como uno de los problemas más comunes dentro del matrimonio es, sin duda, la falta de perdón. Sí. Y hay una palabra en la Biblia que dice, nunca dejes que el sol ponga sobre tu ira o enojo. Exactamente. Así que básicamente, en resumen, significa que siempre debes irte a dormir habiendo perdonado todo lo que ocurrió durante el día. Porque de lo contrario estarías abriendo una puerta al enemigo en tu casa. Y hay algo muy espiritual en eso, como sabes, nosotros, yo sé y solía pasarme a mí, que teníamos estas crisis en nuestro matrimonio con mi esposa, especialmente en el 7º año. No sé qué había con luego leí que eso es algo que pasa en el 7º año, pero nosotros tuvimos un mal 7º año de matrimonio. Llevamos 22 años casados ahora y ha sido una bendición, pero recuerdo que ese año fue especialmente difícil y nos íbamos a dormir como enojados el uno con el otro todos los días. Y empezaron a pasar muchas cosas malas como casi por coincidencia, pero había algo más que evidentemente estaba pasando en como nuestros hijos, nuestras finanzas. Muchas cosas simplemente no estaban funcionando, pero nunca pensé que esa realmente fuera la razón. Para mí había una desconexión entre la falta de perdón y que esa fuera la causa de muchas otras cosas que parecían no estar relacionadas. ¿Has escuchado de cosas así en tu vida o en la congregación? Absolutamente. Lo que mucha gente no se da cuenta es que existe una ley de atracción. Y es una ley del reino. Lo que siembras es lo que cosechas. Y Jesús dijo, si no entiendes el principio de la semilla y la cosecha, no entenderás el reino. Y hay lo que yo transmito, energía negativa,
falta de perdón, odio, ira, celos, si eso es lo que estoy transmitiendo, con el tiempo empiezo a atraerlo de vuelta. Y es la ley de la reciprocidad. Algunos lo llaman karma, pero la Biblia lo llama sembrar y cosechar. Por eso dice, no juzgues. Usan este pasaje, Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Se usa para hablar de dar, pero habla de juzgar. Si lees el contexto, dice, no juzgues o serás juzgado tú mismo, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Así es. Exacto. Y entonces cuando empiezas a poner esa energía negativa allá afuera, como mencionaste sobre el matrimonio, lo que sucede es que comienza, me ha pasado a mí, empieza cuando pongo los ojos en blanco y el Señor realmente empezó a convencerme sobre eso, porque uno no piensa que es como cuando tu esposa hace algo o yo le hago algo a ella y es como que te da el, ¿sabes? Pero eso es una falta de respeto, ¿verdad? Así es. Y si no corriges eso, eso nos lleva a un programa anterior sobre la transparencia. En vez de poner los ojos en blanco y ocultarlo, tal vez decir, oye, realmente heriste mis sentimientos antes. Ajá. O me decepcionaste. Ajá. Y hablar sobre eso. Exacto. En vez de guardarlo, porque lo que pasa es que los ojos en blanco, la actitud aparece y empieza a acumularse día tras día tras día. No es una fortaleza al principio, No. pero con el tiempo Con tiempo se convierte en una fortaleza. Y entonces es muy difícil superar eso porque ya hay una fortaleza y ha traído toda esta energía negativa que regresa hacia ti. Así que es una situación psicológica y espiritual muy, muy poderosa. Sí, sabes que hay un libro que se llama Blink, no sé si lo has leído, pero básicamente la hipótesis que plantea este libro es que nuestros cerebros están diseñados de tal manera que podemos percibir cosas muy importantes y muy rápido, y a veces simplemente recibir demasiada información adicional sobre esas cosas genera ruido en lugar de aclarar. Es decir, en vez de ayudarnos, nos puede confundir aún más. Así que lo de Blink es como que en un parpadeo puedes entender o discernir una situación sin... Entonces hicieron una prueba donde tenían un grupo experimental y un grupo de control y básicamente a un grupo le hicieron escuchar una conversación entre matrimonios reales durante 5 segundos. Y al grupo de control los hicieron vivir con la pareja durante 6 meses y luego les preguntaron cuán probable era que esas parejas, es decir, en otras palabras, efectivamente se divorciaran en cuántos años. Wow. ¿Verdad? Y descubrieron que las personas que escucharon la conversación durante 5 segundos tenían más probabilidades de predecir el divorcio que las que pasaron 6 meses con la pareja. Wow. ¿Por qué? Porque el principal predictor de divorcio es el desprecio. Wow. Básicamente es rebajar tu propio valor. Y eso es exactamente lo que dice el libro. Así que quiero decir, volviendo a tu pensamiento anterior, estaba pensando que, ya sabes, poner los ojos en blanco, como suele suceder, siempre termina al final, ya sabes, simplemente en una clara falta de respeto hacia la otra persona. Sí. Y la falta de respeto es como esa cosa que, ya sabes, termina realmente trayendo problemas serios, complicados, persistentes y dolorosos. Y luego, cuando lo piensas detenidamente, lo que en realidad predice que una pareja se divorcie es cuando hay una barrera tan grande, tan enorme, tan difícil de superar, tan insalvable, tan infranqueable, que simplemente no puedes... No, cruzarla. Exacto. Y sucede. Lo he visto pasar y gracias a Dios por la gracia. Sí. Si llegaras a un punto que tuvieras que divorciarte, muchos matrimonios podrían salvarse. ¿Puede una persona, una sola persona, no los dos, sino una sola, resolverlo y hacer que las cosas vuelvan a la normalidad? Sí, la otra no coopera. La fe es poderosa. He estado reflexionando sobre esto porque, volviendo al tema del perdón,
Es importante conectar esto y sé que estamos cerca de terminar, pero la fe es clave porque recuerda que en esa escritura donde el apóstol Pedro preguntó, ¿cuántas veces debemos perdonar? Él dijo, 70 veces 7. Él respondió, Señor, aumenta mi fe. Sí, sí, sí. Y Señor, él dijo, Señor, aumenta mi fe. Así que se dio cuenta, voy a necesitar fe, mucha fe, si voy a perdonar de esta manera. Pero la Biblia predice y dice que una mujer santificada, ¿verdad? Santificará toda la casa. Solo su fe. Cierto. Un esposo santificado puede santificar la casa con su fe. 1 Corintios 7. Sí, así es. Tú solo con tu propia fe puedes solucionar el problema. Poderoso. Creo eso va a dar esperanza a alguien, incluso fe de amigos. Vi esto recientemente. Dice que 4 amigos llevaron a un hombre paralítico a Jesús. Sí. Y él fue sanado y salvado, sus pecados perdonados y sanado. Y Jesús dijo que fue por la fe de tus amigos. Wow. Ni siquiera fue su propia fe. Ánimo si oras por alguien, no te rindas. Fe de amigos salva personas. Wow. Y sacarlas de sus problemas. Y una persona en el matrimonio puede salvar todo el matrimonio. Wow. Si solo liberas tu fe, así de poderosa es la fe, para liberar el perdón y traer restitución. Increíble. Muchas gracias, Ken. Fue una palabra y una idea tan buena y poderosa, creo que para la audiencia y para todos nosotros. Bueno, estamos llegando al final de 70 veces 7, nuestro programa que busca la explicación espiritual atrás del problema natural. Y somos de la Iglesia Guayo, Argentina, en La Prida 4149, en Villa Martelli, Vicente López, donde estamos todos los sábados a la noche y domingos a la mañana y a la noche para recibir a todos los que quieran venir. Están buenísimas las reuniones, así que los esperamos. Y en nuestro programa 70 veces 7 nos vemos la próxima.